Y llegó la policía y puso, yo me las que quiso. E incluso tuvieron que ir sangrando por el día de abajo, eso yo era Julia 15, para que diga que no hacen nada, o colando solamente a los que se meten con la gente. Vimos más gente mayor allí, porque yo soy mayor, ya me considero mayor, tengo 67 años. Y leña. Al momento empezaron a salir corriendo y vieron una señora que todo se ganando por una pierna mucho. Tengo una brecha de 9 puntos. Me coge, le digo a un policía, oye, por favor, ¿podría llamarme un médico? Mira cómo estoy. Dice, jódete y aguanta, que nosotros no te hicimos nada. Gracias a un periodista que había allí con un micro, me llamó, estaba muriendo. Ahí me llamaron a detrás del Bernabéu a una tienda de campaña que tienen ahí. Me curaron allí y de allí para San Rafael. A curarme porque no pude llegar a Asturias antes de 5 horas que tenía que coserme. No pasó nada. El día 22 de marzo fuimos a un autocar que salimos de pensionistas de aquí, entre aquí a Vilés y fuimos pensionistas, el más joven yo, la Guardia Civil, que son todos iguales, distinguen el traje, uno más claro, otro más verde, pero son todos iguales, y mandados por los mismos. Nos mandan bajar del coche, nos registran de mala manera, nos piden el carnet, no les faltó más nada que mandar bajarnos los pantalones. Y éramos gente mayor y íbamos pacíficos. Estuve toda la manifestación de un lado para otro, porque en una de las que bajábamos, yo y otro compañero que está ahí, Magalán, pues pasó la Castellana abajo cuando entró la de Asturias, una foto me pilló y me cago en mi abuela. Soy más famoso que Dios porque salgo un torito. E incluso en el teatro detrás de una monja, que pinto yo detrás de una monja, pero estaba aquella foto por ahí. Y estuve en la Plaza Colón hasta que se terminó. A las 9 y menos 25, una cosa así, empezó la policía detrás a cargar. No miro si era rubio, si moreno. Y comprendo que hay veces que nos tocó mucha de la gente que vi, que venía alguno que lo vi, es que venía con otra afinidad, a aguantarlo. Porque al lado mío pasaron 2 o 3, yo iba con esta gorrina muy guapa que tengo mucho cariño, y pasaron 2 o 3 con una bandera, un pendón, una bandera muy larga, con la bandera de España, con el águila y, bueno, lo que llevan, los fachas que son, los que no llevan aquí, que no la llevan aquí, llevan adentro, porque no tienen cojones llevarla afuera, llevan adentro. Así es. Y no dije nada, porque antes que digas algo, pero ahí fue la policía. Y desde la plataforma, que yo estaba al lado del charco, de la fuente, donde estaba el escenario, ahí empezó leña y gente bajó hasta por ellos, hasta la boca del metro. Gente que posiblemente es verdad que hay algunos, y los hay en todos los sitios, que no sé quién los manda, porque en la del 15, miento, en la del 11, en la de los mineros, yo vi 2 policías nacionales de Vilés de paisano pinchando a la gente. Y pues fui aquí a la policía y se lo dejé. Y tuve discusiones con ellos, de paisano, puteando a la gente. Y no hay derecho. Y no hay derecho que el PP nos trate así. ¿Y el PSOE? Y respondo que soy consciente que la culpa que tenemos nosotros, yo no, y digo que los que dan aquí tampoco, que lo votaron. Pero no es normal que venga esa emoción. Y no veo normal tampoco, que ya no me sorprende nada, pero que vosotros, socialistas, votarais a favor de la moción de lo que pasó en Madrid. Y ya no me quedaba por sorprenderme nada, pero acabáis de sorprenderme más todavía. Y no os pongo ningún calificativo porque tengo miedo que no me vean el diccionario. Y gusta de mirar el diccionario cuando por eso lo pongo. Sobre esa cosa, porque coincidís. Porque está el Rubalcaba por un lado, está la Valenciano por otro, está los del PP, los otros, por otro lado, y estáis echando en contra de ellos y la madre, yo digo, cago en Dios, que vamos a estas elecciones del PP, va, todos contra él. Pero veo que después, en los foros que participáis, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Y digo con todos los respetos. Y no quiero ofender a nadie. Como tengo todo el respeto a esta gente que te quedas. Es verdad que la gente venimos calientes. Hemos escuchado el nombre de la pregunta, ¿cuál es? Eso. Que no se produzcan... Que no se produzcan y que no demos pie a apoyar a estos sinvergüenzas. Muy bien. Porque están quitándonos la pensión, el dinero y jodiendo al que paga. A los que pagamos ilegalidad. Y los que están robando y llevando dinero de otros sitios, canchan a sus casas. Porque este día me causó sorpresa ver en el Facebook, es verdad que ahí se pone lo que se pone, muchas veces, ver a la mujer del Bárcena llorando, diciendo que tiene que cargarse con 300 euros al mes, y se paga la hija de su madre, con el chofer y la creda al lado de ella. ¿Qué? ¿Acaso no cobran? Y perdóname, gracias.
Muchas gracias, caballero. Bueno.